Hay distintos factores que pueden considerarse decisivos al momento de una batalla. Algunos, como la superioridad numérica, han sido más importantes en el pasado cuando, salvo por una eventual hazaña individual, desplegar una cantidad muy superior de soldados frente al enemigo era garantía de una victoria segura. Con el correr de los años y conforme al avance de la tecnología bélica, los simples números han perdido aquella vital importancia que supieron tener. Esto se debe a que en la actualidad, la calidad del equipamiento y armamento de un soldado es más determinante que nunca. En este sentido, nos encontramos con un concepto que ha cobrado una importante relevancia en las condiciones militares del último tiempo: la superioridad táctica. Una cualidad que, bien utilizada y aprovechada, puede marcar la diferencia. Por ejemplo, en escenarios en el que un reducido grupo de combatientes puede enfrentarse en gran desventaja numérica contra el enemigo y vivir para contarlo. Un claro ejemplo de ello fue cuando 16 efectivos de las Fuerzas Especiales rusas se enfrentaron a alrededor de 300 combatientes sirios pertenecientes al Frente Fatah al-Sham, entidad aliada de Al-Qaeda. Una batalla que aconteció al noroeste de Siria, en la provincia de Alepo, y que les valió a los soldados rusos la condecoración y el reconocimiento personal del presidente Vladimir Putin. Pero, ¿cómo fue el combate y qué recuerdan los protagonistas de aquella hazaña? Si quieres conocer más sobre este combate excepcional, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir y analizar las virtudes de los poderosos Spetsnaz en acción. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para la batalla. El teniente coronel Yevgeny, uno de los Spetsnaz que participó en la operación, recordó: recibimos información de que militantes del frente terrorista estaban realizando cada vez más ataques contra posiciones gubernamentales en una parte de la provincia de Alepo. Y añadió: nos dieron la misión de trasladarnos a esa región para hacer un reconocimiento y localizar las concentraciones de terroristas y su equipamiento para así poder guiar a nuestras aeronaves. Entonces llegamos y nos pusimos manos a la obra. Fue así que los 16 comandos rusos se sumaron al frente de la batalla, dispuesto por las tropas del ejército sirio, y comenzaron a identificar las posiciones ocupadas por el enemigo. Esto es, sus defensas, vehículos blindados, depósitos de municiones y rutas de suministro utilizadas, entre otros detalles. Todo fue inmediatamente comunicado al Comando Central, que sin demoras envió un grupo de aviones bombarderos que inutilizaron rápidamente 3 tanques y una gran cantidad de lanzacohetes. Fue un día normal, algo rutinario, dijo el teniente coronel Daniel, comandante del Grupo de Operaciones Especiales. Hicimos un buen día de trabajo, pero una hermosa mañana las cosas comenzaron a complicarse repentinamente y nuestras posiciones fueron atacadas por fuego masivo de lanzacohetes, morteros, artillería e incluso tanques. Allí comenzó la odisea para los rusos. Y como si esto fuera poco, los Spetsnaz tuvieron que ver cómo sus aliados del ejército sirio se retiraban del escenario de combate sin ofrecerles ayuda alguna. Frente a este escenario, el comandante Daniel debía tomar una dura decisión: huir, como sus pares sirios, o quedarse y enfrentar cara a cara a los atacantes. El jefe de comandos ni lo dudó. Al preguntársele por qué decidió permanecer allí, el líder del grupo Spetsnaz contestó: conocíamos su psicología, sabíamos que ellos no podían mantener un ataque por un largo periodo de tiempo. Estábamos seguros de nosotros mismos y sabíamos que el terreno dificultaba el ataque y hacía posible nuestra estrategia defensiva. Ellos lo tenían más complicado. Además, profundizó en el detalle de que si sus hombres hubieran decidido retirarse, entonces los militantes se habrían apoderado de la ventaja del terreno elevado, algo que les llevaría al menos una semana a recuperar, y las pérdidas sirias hubieran sido más grandes. Para el comandante Spetsnaz estuvo claro desde el primer segundo: esa era la única decisión posible, no había otra alternativa. Al poco tiempo de tomar esa decisión,
Uno de los drones rusos que sobrevolaba el área les advirtió que un vehículo suicida improvisado, más específicamente un BMP-1 cargado de explosivos, se acercaba hacia su posición. Frente al mismo avanzaba una enorme excavadora blindada con entre 3 y 4 capas de acero rellenas con arena. La reacción de los Spetsnaz fue rápida. El grupo de comandos contaba entre sus líneas con un equipo de artilleros ATGM, siglas que en español se refieren a operadores de sistema de misiles guiados antitanque. El capitán Roman, a cargo de ese equipo, señaló: de inmediato nos pusimos en el flanco derecho y nuestro operador le acertó con el Cornet al BMP en su primer disparo. La explosión fue tal que destruyó también a la excavadora. Sin perder ni un segundo, los 16 comandos rusos se vieron obligados a cambiar de posición, ya que los yihadistas disponían de sistemas lanzacohetes que detectaban la procedencia de los proyectiles en menos de 40 segundos. Fue un exhaustivo ejercicio de disparar y maniobrar para los Spetsnaz, pero lo hicieron a la perfección. Durante los siguientes 90 minutos, aniquilaron a un tanque y a un cañón antiaéreo remolcado ZSU-23. Sobre esto, el capitán Roman agregó: uno tiene que reconocer el mérito de ellos. No estaban totalmente desorientados. Tuvimos que sudar mucho para deshacernos de ese tanque. Mucho respeto hacia el Cornet ATGM, que una vez más se destacó. El 9M-133 Cornet o AT-14 Spriggan es un misil antitanque ruso diseñado para neutralizar carros de combate actuales equipados con cualquier tipo de blindaje, búnkeres y blancos aéreos a baja altura. Su calibre es de 152 milímetros y su peso total con tubo de lanzamiento incluido es de 29 kilogramos. En su versión de infantería puede ser operado por 2 soldados. No obstante, el enfrentamiento no terminó ahí. Al caer la noche, el comandante Daniel ordenó incrementar las medidas defensivas con minas explosivas en un radio de 500 metros, algo que les fue redituable, porque cuando el enemigo retomó sus oleadas ofensivas, fueron sorprendidos a su paso por el poder destructivo, tanto de las minas antitanque como las antipersona. Así fue como continuaron con el combate hasta que por fin las tropas del gobierno sirio decidieron retornar al campo de batalla. Con la llegada de los refuerzos, los terroristas optaron por retirarse. Gracias a estos sucesos, varios expertos en estrategia bélica señalaron cómo la superioridad táctica se impuso ante la superioridad numérica. En este caso, los rusos tuvieron la capacidad práctica de utilizar la tecnología militar de manera excepcional en un contexto determinado y demostraron que la calidad puede sobreponerse a la cantidad. A los 16 comandos Spetsnaz, su excepcional desempeño les valió un gran reconocimiento por parte del presidente Vladimir Putin. Esto ocurrió el 9 de mayo de 2017 en la Plaza Roja de Moscú durante el desfile militar por el 72º aniversario del Día de la Victoria Aliada en la Segunda Guerra Mundial. El comandante Daniel recibió la Estrella Dorada y fue nombrado Héroe de la Federación Rusa. Sin embargo, para la gran mayoría de las personas que asistieron a ese desfile, todo eso pasó desapercibido. Esto se debió a que por cuestiones de seguridad, la identidad de los comandos no pudo ser revelada públicamente. En consecuencia, la atención del público se centró en aquellos héroes soviéticos del pasado, sin saber que a tan solo unos pocos metros de distancia, en ese mismo desfile, estaban presentes los héroes rusos del presente. Esos 16 comandos Spetsnaz que se enfrentaron solos contra 300 terroristas en Siria y vivieron para contar su historia. Llegamos al final del video y te preguntamos, ¿consideras que el accionar de los 16 comandos rusos es digno de los honores que recibieron? Eres un ciudadano ruso y compras un ticket para ver un espectáculo teatral. Sentado en tu butaca, escuchas ruidos tenebrosos. Son ellos. Más de 40 terroristas chechenos ingresan al teatro y los ves caminar entre los pasillos. Tienes miedo y sabes que las siguientes horas serán terroríficas.
Confías en la seguridad de tu país. Pero lo que no sabes es que, luego de 4 días como rehén, quienes debían cuidarte utilizarán como técnica de ataque un dañino agente químico que pondrá en peligro tu vida. Ahora solo debes aguantar la respiración y esperar que los implacables Spetsnaz hagan su trabajo. Aguanta, resiste, la pesadilla ya llegará a su fin. ¿Pero qué fue lo que sucedió en las aproximadamente 100 horas que duró el operativo? ¿Qué llevó a las autoridades a aprobar la ejecución de un nocivo gas a sabiendas de que pondría en riesgo la vida de los rehenes? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del brutal asalto del Teatro Dabroska en Moscú. ¿Estás listo? Pues entonces, comenzamos. El 23 de octubre de 2002 no fue un día más en la capital de Rusia. La República de Chechenia estaba disconforme con la presencia en su territorio de las fuerzas del país presidido por Vladimir Putin. Exigían que se retiraran y así dar fin a la Segunda Guerra entre ambas naciones. Ante la persistencia del conflicto, movimientos extremistas comenzaron a tramar una potente represalia. Fue así que Moisar Barayev, líder guerrillero conocido como Selimanov y fiel defensor del movimiento separatista, planificó punto por punto el ataque a la famosa edificación ubicada en Moscú. De esta forma, entre 40 y 50 terroristas enmascarados ingresaron al establecimiento y dispararon con rifles de asalto que ocasionaron el estupor de quienes estaban disfrutando del espectáculo. Ofrecieron una pronta libertad a los más de 70 extranjeros que se encontraban en la sala, acción que comprobaba que se trataba de un problema personal con Rusia. Luego de tomar a más de 850 personas como rehenes, declararon que si las Fuerzas Armadas no abandonaban suelo checheno en una semana, dejarían sin vida a los secuestrados. Una hora después, los captores liberarían a algunos de los niños, embarazadas y adultos de procedencia caucásica. Luego de varios minutos, cumplieron con la promesa mencionada anteriormente y dejaron ir a aquellos que no habían nacido en suelo ruso. Curiosamente, permitieron el uso de los teléfonos celulares con el objetivo de que los rehenes se comuniquen con familiares, agencias de noticias y canales de televisión para solicitar que el ejército no ingrese al teatro. De lo contrario, lo harían estallar en 1000 pedazos. Como si se tratase de una película de Hollywood, en medio de la madrugada y logrando sortear la prolífica seguridad que protegía la zona, una civil de 26 años llamada Olga Romanova se presentó ante los terroristas. «Lleguemos a un acuerdo, basta de jueguitos, liberen al menos a los niños», fueron sus palabras. Los chechenos no sabían si se trataba de una pobre ebria o de una agente de las fuerzas locales. Segundos después, la joven increpó cara a cara a Barayev, quien no dudó en dirigirla hacia el sótano y ejecutarla. El calendario marcaba el 24 de octubre y de esa forma comenzaba la segunda jornada de esta desagradable secuencia. Las negociaciones no avanzaban y el escenario solo conducía a un toma y dame sin un posible final. De la negociación no solo participaba el sector militar, sino que también lo hacían figuras públicas y políticas. Incluso Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética, se ofreció como intermediario. Los chechenos pidieron el ingreso del cantante y miembro del parlamento Iosif Kobzon. «No hay desesperación ni pánico entre los rehenes», manifestó el artista. Luego de que se concedieran sus pretensiones, permitieron la salida de una mujer con sus hijos. La tensión creció cuando la banda liderada por Selimanov solicitó la presencia de Ahmad Kadyrov, jefe de la administración pro-Moscú de Chechenia. A cambio entregarían a 50 secuestrados de origen ruso. Pero el líder se opuso a contribuir y dicha transacción no fue realizada. Se acercaba el tercer día y la prensa estaba pendiente de la primicia. Si algo sucedía en ese recinto, ellos debían ser los primeros en enterarse. Consciente de esto, Barayev solicitó cámaras de televisión dentro del establecimiento para hacer escuchar su voz.
podemos resistir tanto como se nos antoje. Estamos aquí para morir. Queremos un fin definitivo de la guerra y el retiro de las tropas rusas de Chechenia, declaró el líder guerrillero. A su vez, le dieron la oportunidad de expresarse a una de las rehenes, la periodista Anna Adrianova. Pedimos a la comunidad mundial que presione para que Rusia retire sus tropas de Chechenia. Si quieren ayudarnos, difúndanlo. Eso nos salvará la vida, rogó Adrianova. La tercera jornada pasó entre angustias, con integrantes de la Cruz Roja que entraban para entregar alimentos y atender a quienes sufrían alguna dolencia. El 25 de octubre fue el día en el que Vladimir Putin perdió la paciencia y envió a las fuerzas especiales Spetsnaz a que terminaran con el tenso panorama. Esta brigada estaba secundada por los grupos Vimpel y Alfa. Entre los armamentos generales utilizados por la fuerza principal en este operativo, podemos resaltar los fusiles de asalto AK-74, AN-94 y AK-103. También contaban con pistolas PV y APV calibre 9,2 milímetros. Por último, debemos mencionar los cuchillos de combate especial NR2, que poseen el llamativo accionamiento de un dispositivo automático capaz de lanzar la hoja con una fuerza bestial. Pero el arma que nadie esperaba en esta letal fuerza era el que iba a darles la victoria en esta salvaje batalla. Bajo un estricto plan, algunas horas antes del amanecer, los reflectores de la entrada fueron sorpresivamente apagados. De pronto, un peligroso gas comenzaba a invadir la totalidad del teatro. Esto comenzó a dañar no solo a los terroristas, sino también a los rehenes. Con una acción cuestionada por gran parte de la parcialidad rusa al día de la fecha, los Spetsnaz demostraban que estaban dispuestos a todo. El tiroteo duró poco más de una hora y el equipo militar ruso dejó sin vida a la mayoría de chechenos que se encontraban dentro del Dabroska. Un pequeño puñado había fallecido con anterioridad a causa de intoxicación por el gas. Pero no todas eran buenas noticias. Rusia sabía que la estrategia era arriesgada, pero la veían como la única manera de frenar semejante desbande. No obstante, lo que seguramente no esperaban era que más de 130 rehenes resultaran muertos a causa de su polémico agente químico y que 700 civiles terminaran con graves heridas. Varias horas después, las palabras más esperadas se hicieron oír. Vladimir Putin pidió perdón por no haber podido salvar a todos, pero se hizo imposible. Y advirtió que nadie será capaz de poner a Rusia de rodillas. Quien decidió apoyar estas palabras fue Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad común. Se ha usado una técnica que hubiera utilizado cualquier país tal como cabría esperar: dormir a la gente. Quien no estuvo de acuerdo con el accionar elegido fue la rehén y periodista Anna Adrianova. Mientras el gas ingresaba al teatro Dabroska, la periodista imploraba piedad al gobierno local. Lo vemos, lo sentimos, estamos respirando a través de nuestras ropas. Comenzó desde afuera, es lo que nuestro gobierno ha decidido, que nadie debe salir de aquí vivo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que es justificable el accionar de las autoridades rusas? ¿Piensas que el fin justifica los medios a la hora de salvar a la población? 27 de diciembre de 1979. Palacio de Tajbek, Kabul, Afganistán. La dictadura de Hafizullah Amin coartaba las libertades de la población afgana y la Unión Soviética, hasta ese momento aliada de su país limítrofe, comenzaba a oponerse a las nuevas medidas autoritarias. A su vez, los crecientes rumores de una amistad del gobierno de facto con Estados Unidos no fueron bien recibidos. Luego de un expreso pedido de organismos afganos externos al gobierno,
la Unión Soviética puso en marcha la implacable Operación Tormenta 333, en la que varios comandos de los Spetsnaz se camuflaron entre las fuerzas afganas y atacaron el palacio de Tagbek, en el que se albergaba el dictador afgano, y en poco menos de 40 minutos abatieron a más de 300 soldados y neutralizaron a Amin, en lo que fue uno de los operativos más efectivos de la historia de los Spetsnaz. Entonces, ¿cómo lograron los Spetsnaz completar con éxito semejante misión en menos de una hora? ¿Y qué fue lo que sucedió posteriormente con Hafizullah Amin? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Operación Tormenta 333, el día que la Unión Soviética irrumpió en Afganistán para salvar a su población de una feroz dictadura. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En 1979, Afganistán era gobernada por Nur Muhammad Taraki y mantenía un sólido vínculo con las autoridades de la Unión Soviética. Dentro del equipo de trabajo de Taraki se encontraba uno de sus hombres más confiables, Hafizullah Amin. Sin embargo, en el mes de septiembre, su supuesto confidente pondría en marcha un plan para removerlo de su cargo y tomar el poder por la fuerza. Si bien en ese entonces se difundió la versión de que Taraki había muerto por causas naturales, lo cierto es que fue Amin quien ordenó su asesinato. Al poco tiempo de asumir el poder, el nuevo líder eliminó medidas dispuestas por su antecesor, tales como la propiedad comunal de la tierra, y coartó la emancipación de las mujeres. Conforme pasaban los días, la población afgana comenzaba a demostrar su descontento con Amin y se manifestó en varias revueltas en su contra. La respuesta del nuevo gobierno no fue amistosa en lo absoluto y dio inicio a una ola de persecuciones y asesinatos contra sus detractores. Estos sucesos fueron repudiados por las autoridades soviéticas, quienes decidieron enviar tropas de élite de la KGB y de los Spetsnaz para ayudar a estabilizar la situación. Sin embargo, gracias a esta intervención, no solo descubrieron que Amin había comenzado a tejer lazos con Pakistán y Estados Unidos, sino que también con la CIA, entidad que pretendía trasladar tropas militares a Afganistán y establecer una base aérea en Kandahar, la segunda ciudad principal afgana. De todas maneras, Estados Unidos negó estos rumores y se desentendió de cualquier vínculo con el gobierno de facto afgano. Fue así como la Unión Soviética ideó un plan para derrocar a Amin del poder denominado Baikal 79, que consistió en tomar el control de aproximadamente 20 sitios claves dentro de Afganistán, tales como el Ministerio del Interior y el edificio de la Seguridad Interna. En el marco de este plan se desarrolló la Operación Tormenta 333, que consistía en atacar el palacio de Tagbek, donde se alojaba Amin con su familia. Por supuesto, este no era un sitio fácil de penetrar. La residencia se encontraba emplazada en la cima de una montaña a 16 kilómetros de Kabul, capital afgana. No solo era de difícil acceso, sino que estaba protegido por 7 puestos de ametralladoras, lanzagranadas y armas ligeras, custodiados por más de 2.000 soldados. Además contaba con 2 tanques T-54 ubicados en lo alto del palacio junto a varios cañones y 3 divisiones de infantería. Por último, dentro del palacio, cerca de 300 hombres vigilaban de cerca a Amin. Para contrarrestar semejante aparato defensivo, la Unión Soviética disponía de fuerzas pertenecientes a los Spetsnaz dispuestas del siguiente modo: 25 miembros del Grupo Alfa, 30 operadores del Grupo Especial de la KGB Zenit, cerca de 90 efectivos del 345º Regimiento Aerotransportado de Guardias Independientes y más de 500 integrantes de lo que se conocía como Batallón Musulmán, integrado por soldados de las repúblicas meridionales de la Unión Soviética. Por último, cabe destacar que para disimular la presencia de los euroasiáticos, los grupos Alfa y Zenit iban camuflados entre los integrantes del batallón musulmán, quienes, para los afganos, eran aliados de Amin.
El resto de los soldados iban vestidos con el uniforme del ejército de Afganistán. Pero antes de entrar en los detalles de la Operación Tormenta, si te interesa el análisis de las operaciones clave, no te pierdas nuestro video sobre la Operación Nifty Package, la desafiante captura del dictador panameño Manuel Noriega a manos del imbatible SEAL Team 4. No te lo puedes perder. Ahora sí, continuamos con el ataque al Palacio Taj Beg, el cual comenzó a las 19:15 del 27 de diciembre, con una estruendosa explosión en la ciudad de Kabul que dejó a las fuerzas gubernamentales incomunicadas. 15 minutos después, los miembros del batallón musulmán apuntaron sus armas y abatieron a 200 enemigos. En simultáneo, el Grupo Alfa y el Zenit se lanzaron contra la guardia personal de Amin con 4 vehículos de combate BMP, para luego proceder a registrar cada una de las habitaciones del palacio. Amin desconocía que las fuerzas soviéticas estaban en su contra, y es por eso que no desconfiaba de ellas. Los soviets nos ayudarán, argumentó al enterarse del ataque. Luego recibió el aviso de que justamente los soviéticos eran quienes estaban a punto de derrocarlo. Previo al operativo, los Spetsnaz colocaron dentro de la bebida de Amin, la de su familia y la de sus secuaces, un veneno aturdidor para reducir sus capacidades tanto mentales como físicas. Sin embargo, el médico soviético de Amin desconocía los fines de la Operación Tormenta, por lo que lo reanimó y consiguió que recupere el conocimiento. De todas formas, los Spetsnaz lograron neutralizar a Amin y posteriormente asesinarlo. Según versiones oficiales, a las 19:48, es decir, en poco menos de 40 minutos, la Operación Tormenta había acabado con éxito. El bando de Amin registró las bajas del propio dictador, su hijo, cerca de 320 guardias nacionales del ejército y 30 guardias del palacio y del líder. Por otro lado, la hija de Amin quedó gravemente herida, 1.700 soldados se rindieron y 150 fueron capturados. Del lado soviético se registraron 25 heridos y 14 muertes. Más de 300 efectivos soviéticos fueron condecorados por el éxito conseguido y los comandantes del operativo recibieron la Orden de Héroe de la Unión Soviética. La Operación Tormenta 333 es considerada como una de las más importantes dentro de la historia de las misiones especiales. Esto se debe a que en tiempo récord y con un pequeño porcentaje de bajas, pudieron vencer a pesar de ser superados en una proporción de 4-1 dentro de un terreno desfavorable. De hecho, en diversas academias militares norteamericanas, como West Point, este operativo es tomado como elemento de estudio al ser considerado un ejemplar asalto a una posición fortificada. De todas formas, más allá del triunfo conseguido, no es detalle menor el hecho de que luego de este episodio, la Unión Soviética se vio envuelta en una guerra contra Afganistán que duró más de 10 años. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál piensas que fue el factor clave que hizo que esta misión se convirtiera en una de las más exitosas de la historia de los Spetsnaz? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.